La cuestión entonces no es ya pues si cambiamos o no profundamente, sino más bien si lo hacemos por las buenas o por las malas. El capitalismo es un sistema intrínsecamente expansivo y ese mecanismo de reproducción ampliada del capital produce cantidades crecientes de bienes y de servicios, incluyendo una parte enorme que es puro despilfarro. Entonces, una parte del remedio de esos males requeriría algo semejante a lo que podríamos llamar un nuevo contrato fiscal que destinase ese cuantioso excedente a fines socioecológicos. Bueno, eso exigiría aumentar la presión fiscal sobre los ricos, cambiar en parte la base de la imposición también, con medidas de ecofiscalidad, y canalizar el excedente hacia la reconstrucción socioecológica de la economía, comenzando por la transición hacia un sistema energético basado en las energías renovables y hacia un sistema de transporte que dé la espalda pues, a la motorización privada individual, ¿no? Se trataría de socializar el excedente, pero incluyendo en esa socialización, en el reparto, a las próximas generaciones de seres humanos, ¿no? Esa es, digamos, pues una dimensión que en las perspectivas socialistas tradicionales no aparece y que, sin embargo, tendría que ser central para nosotros, ¿no? Eso quiere decir retirar del consumo actual una parte sustancial de ese excedente y destinarlo a, por ejemplo, inversiones del tipo de las que se llaman defensivas o reparadoras del daño ecológico-social ya causado, ¿no? La ecoeficiencia significa hacer lo mismo con menos recursos naturales y menos degradación ambiental. Cuanto más dure un artefacto, más tarda en convertirse en un residuo y, por tanto, más valoriza las materias primas con las que se ha fabricado y menos energía consume en su fabricación. Un tercer elemento es evitar la sobreadquisición de artefactos. Para sacar provecho de un artefacto no hace falta poseerlo. Un cuarto elemento que quisiera introducir es intentar desde las administraciones poner mecanismos para que la gente se acostumbre a demandas más bajas de recursos. Esto representa no solo un nuevo modelo político, sino una nueva moral de la frugalidad, y no pueden ser solo opciones individuales. Una persona media en Estados Unidos tendrá alrededor de 3.000 impactos publicitarios al día. Ponle que aquí sean 2.000, me da igual. 2.000 gotitas, pic, todos los días, que me van educando y que dicen cosas como esta. Una de cada 3 chicas cambiaría a su novio por la ropa de su mejor amiga. Eso es publicidad. Y eso lo leen un montón de gente y lo ven un montón de gente en la televisión, que van creando los valores de una sociedad. Y me van diciendo que no pasa nada por sustituir amistad, relaciones personales, personas, por cosas. Vivimos en la sociedad de consumo y estamos aquí para intentar cambiarla y transformarla, pero somos consumidores. Es desde esa realidad desde la que yo debo y desde donde está precisamente el motor de cambio y de transformación. Desde ser consumidores de donde yo puedo, porque es lo que soy, y buscando alternativas construidas entre todos, y buscando espacios, redes, que me ayuden ¿a qué? A hacer boicot. Bueno, pues creo que sí, que hay que boicotear determinado tipo de realidades y contar por qué. Segundo, hagamos el boycott. Buy en inglés es comprar. Hagamos acciones colectivas, pensadas, reflexionadas y tal, de apoyar determinado tipo de compras. Cuando un país hace un crédito al Banco Mundial, esos créditos están condicionados a un paquete tecnológico. Estoy hablando de pesticidas, por ejemplo, en el caso colombiano. El 40% de los pesticidas son subsidiados. Entonces, si un agricultor quiere o requiere un préstamo, tiene que seguir un paquete tecnológico que incluya pesticidas. Y es por eso que en América Latina el uso de pesticidas se ha incrementado en un 180%. Muchas veces sin necesidad los agricultores lo tienen que usar. Además de eso, controlan todo el sistema de patentes.
los pequeños agricultores tenían las semillas como patrimonio de la humanidad y ahora se han dado cuenta que esas semillas han sido cooptadas y patentadas por las grandes compañías y ahora ellos tienen que pagar royalties por las variedades que conservaron por más de 4.000 años. Entonces, por eso la vía campesina y los agricultores se están organizando para decir no, las semillas no son patrimonio de la humanidad, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no vamos a dejar que las grandes compañías se adueñen de ellas. Y no es nada coincidencial que los países de mayor megabiodiversidad como son Brasil, México, Colombia, Perú, tengan el mayor grupo, la mayor cantidad de grupos étnicos o indígenas. ¿Por qué? Porque son ellos, gracias a ellos, a sus tradiciones, se han mantenido una gran cantidad de recursos genéticos, en este caso de una agrobiodiversidad importante que puede jugar un papel clave en la sostenibilidad de la agricultura. Y básicamente ADM, Cargill, Bunge controla el 80% de los granos y Monsanto un quinto de las semillas. Son 5 corporaciones básicamente que manejan la cadena alimenticia del mundo, que puede ser que hoy nos digan que el alimento está barato, pero mañana no sabemos. Por eso es tan importante la soberanía alimentaria, donde básicamente los pueblos puedan controlar la decisión de cómo se produce y qué se produce y bajo qué condiciones. Estamos intentando introducir el concepto de soberanía alimentaria como una de las raíces epistemológicas de la agroecología. ¿Qué significa esto? Significa que bueno, la agroecología, como os he dicho antes, trabaja con el conocimiento científico y con otras formas de conocimiento. No es solo introducir agronómicamente cosas, es introducir cosas desde un punto de vista mucho más amplio y que están en la matriz sociocultural de los ecosistemas. Por eso he puesto que los pueblos indígenas y el campesinado son una fuente de epistemología fundamental para la agroecología. Diréis, ¿qué tiene que ver la agroecología con reivindicar tierra? Pues lo primero y lo más importante, porque la propiedad privada pues es la que se ha ido a través del proceso de apropiación latifundista histórico, se ha ido apropiando de las tierras de la gente y transformando todo. Entonces, solo la presión desde abajo de los movimientos sociales puede conseguir esto, porque los partidos y sobre todo las políticas públicas que se van generando pues nos están demostrando que todo lo que hacen está vinculado a la lógica del lucro y a la emergencia del mercado y al funcionamiento de una agricultura industrializada, que es la que determina que algo tan importante como comer se transforma en un negocio.